y mundana, y conversa también. Y hasta prefieren adorar dioses ajenos, ídolos, brujería, hechicería y toda clase de ofrecimientos satánicos. Pero qué bendición ha sido el Señor Jehová de los ejércitos para nosotros, por ejemplo, los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa y nos cosas que el Señor hace, mostrándonos. Sí, podemos observar, por ejemplo, los países musulmanes que quieren desaparecer al pueblo de Dios y están matando hasta judíos por todas partes. Y ahora, de nuestros pecados y delitos, es importante. Como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dijo así, pon atención, Efesios 2:1 dijo: y de ella recibisteis vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En segundo lugar, tomemos en cuenta los medios de redención. Por ejemplo, aquí la redención de aquel hombre que resucitó, gloria al Señor, sí, llegó como resultado de la muerte de Eliseo. Pero ahora, mis hermanos, la redención que es ofrecida a través de miles de años es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo es a través de la muerte. Pero media humanidad lo que hace es estarse burlando del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso estamos en los últimos tiempos. Pongan atención. En tercer lugar, hay que meditar bien sobre lo que es la oposición a esta redención. En cuanto a aquel hombre que revivió, en el caso de Eliseo, que volvió a la vida, se enfrentó al enemigo. Dice el pasaje, lean el pasaje ustedes, todo el pasaje, sí, dice que venía una banda de moabitas del ejército a guerrear, a despedazar, a conquistar, ¿sí? Los moabitas son una generación que viene también de los islámicos, y también habla de los inconversos. Cuando una persona es salvada, pronto se enfrenta al enemigo de su alma. ¿Qué? Los inconversos también empiezan a enfrentarse contra nosotros, hasta nuestros familiares. Siempre nos empiezan a dar la contra. ¿Qué te crees? Pues ¿qué te crees que no veo? Pues ¿quién es? No es nada, hombre. Es un delgadito perdido que no trae nada, hombre. Pues ¿qué onda? ¿Qué se cree ahora? En lo que hay que gozarnos con las evidencias de la redención. Los huesos de Eliseo parecían conservar una cantidad residual de unción espiritual. Siempre. Y observamos allí esta estructura. Y eso hay que aprender que los avivamientos también producen estructura, ¿sí? Y derramamientos espirituales pasados pueden conservar una unción espiritual que poseían en sus años de vida. Muchos generales que en la historia mundial nos enseñan muchas similar como ocurrió con el muerto arrojado a la tumba de Eliseo. Sí, el avivamiento puede producir también cuando aquellas cosas consideradas muertas espiritualmente, vacías, entran en contacto con la unción más antigua de reavivamiento. Porque ¿a cuántos no me han mandado mensajes y cuántos no han hablado mal de mí? Yo por eso no quiero invitarlo al patrón
al Genovevo, porque nomás habla de puros milagros, que puros milagros, es todo lo que habla, que esto, que lo otro. Siempre así son, y le echan al avivamiento hasta lo que ya no. Sin considerar y sin entender que son muertos en vida, son muertos espirituales, que necesitan del avivamiento para que la unción esa también que levantó ese hombre con Eliseo, también los levante a ellos. Pero yo me he topado siempre con eso, con infinidad de disque creyentes que se burlan, que hablan mal de lo que es el ayuno. Sí, y el avivamiento, siempre diciendo que son cosas del pasado y que ahora las cosas son diferentes. Y yo muy seguido les he dicho, los milagros, las maravillas, los portentos, las señales, siempre sucedieron en la palabra del Señor, y ahí están escritas en la palabra del Señor, en un ministerio del Señor, que el Señor hizo con todos los apóstoles. Y les he dicho, y todo eso es una falsedad y no sirve para nada, ¿sí? Si tienen tiren la Biblia a la basura, porque no sirve para nada. Con más razón creo que si eso sucediera, el Señor listos, preparados para irnos con Él. Mire, déjeme decirle, el poder del cristianismo para resucitar a los muertos, yo escuché de una gran fábula, una historia, ¿sí? A veces encierra una gran verdad, las historias. Es una antigua historia de la emperatriz Helena. Ella dice la Biblia, dice la historia que fue a Tierra Santa para encontrar la cruz. Se realizaron excavaciones, encontraron 3 cruces. Pero ¿cómo iban a saber cuál era la verdadera cruz? Así que tomaron a un cadáver y lo pusieron en una cruz y nada. En la cruz, en una de las cruces, después se dieron cuenta que era donde había muerto Jesús, ¿sí? El muerto empezó a tomar vida. Imagínense. Por eso el Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 52 dice: y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Déjeme decirle algo, que ya voy terminando. Quiero hablar mucho más, pero no más para no cansarlos. Cuando el hombre fue revivido, demostró que estaba viviendo ¿cómo? Poniéndose de pie, se levantó. Y eso es lo que necesitan muchos que han sido engañados por el maligno y solo viven sentados en las sillas o en las bancas de la iglesia. Y como ese hombre, si el Señor tiene la responsabilidad de brindarles lo que ellos quieren, o sea, en otras palabras, van a la iglesia como si nada, apenas quieren cantar, apenas quieren levantar las manos, apenas quieren abrir la Biblia, o sea, que van a la iglesia como que Dios les debe algo, y hay que dárselo. Imagínese usted. A veces llegan, se paran con toda la congregación con los brazos cruzados y ni siquiera mueven la boca para dudar, para adorar y para adorar al Señor. Y muchas veces cuando haces el llamamiento para la salvación, no lo dicen, pero se creen ser más sabios, más santos, más rectos que todos los demás. Y por eso dije que lo importante del muerto que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo es que se levantó. Entonces, eso es importante porque hay que entender que, número uno, el pecado baja. Esto trajo la caída del hombre, aquel que revivió el toque de Eliseo. Pero la salvación trae rectitud y santidad.
en nuestra conducta. La evidencia de alguien salvo se observa cómo se levanta, cómo se levanta del pecado y de la maldad y de la vida que está viviendo. ¿Cómo tú defiendes la verdad y cómo vives con rectitud? Los redimidos de Dios, mis hermanos, viven mediante el poder y la unción resurrectora del Señor. Pero siempre habrá moabitas que estarán en contra de todas las cosas. A Satanás, no entendiendo que al morir se van a ir al infierno. Pero por no recibir, mire, déjame decir ya que es muy importante, el toque de la unción del Espíritu Santo y de la sangre de Jesucristo para vivir eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores es necesario y es importante. El avivamiento es necesario. El hombre de Dios que se dijo, te daré otra razón por la que deberías orar. He predicado con todo mi corazón. No podría decir más de lo que he dicho. No lograrán sus oraciones lo que mi predicación no logra. No es probable que la iglesia haya estado extendiendo su mano predicadora, pero no su mano de oración. Oh, queridos mis hermanos, agonicemos todos en el altar, en la oración. En tu iglesia, en tu colonia, en tu barrio, en tu familia. Esto nos invita y nos compromete para siempre con Él. ¿Y qué alienta a quienes han olvidado para que retornen y se arrepientan porque hay perdón en Él? Para que teman a Dios. Y si el Señor responde al clamor de angustia de alguien, dice que pidió alivio temporal, ¿cuánto más considerará la oración de fe que pide bendiciones espirituales? Porque miren, yo no dudo, ¿sí? Sin duda ellos contaron su historia, aquel hombre que se levantó y los soldados que vieron la resurrección y cuánto. Yo no dudo que fueron a contarse al rey y a sus familias y cuánto. Al señal del poder de Dios, incluso a través del cadáver de su profeta, pudo haber animado al rey a anticipar sus batallas con mis amados hermanos. En este momento quiero hacer un llamamiento muy especial, mis hermanos. No para todos, pero simplemente para los que sintieron en su corazón las caricias del Altísimo y para caminar como hijos verdaderos resucitados de Dios. ¿Sí? ¿Quieres? Te pido que en este momento cierres tus ojos y hagas la siguiente declaración. Como estás viviendo, repite conmigo. Cierra tus ojos, repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en estos momentos me acerco a ti, completamente arrepentido de mi triste vida y de mi vida infectada por la maldad. Te pido perdón con todas las fuerzas de mi corazón y mis lágrimas de dolor. ¿Sí? Te recibo en esta noche en lo más profundo de mi corazón y decreto que de este momento en adelante